Comenzamos un nuevo programa de emprendimientos que es imagen y sonido de los principales emprendimientos de la República Argentina. Estuvimos en la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional del Litoral visitando al profesor de la Cátedra de Prácticas Hospitalarias de Grandes Animales, el médico veterinario Martín Alasia, a quien le preguntamos en este fin del 2023 cómo es el estado sanitario de los vacunos. Con respecto a la sanidad, el otro día tuvimos un encuentro referido a ese tema, donde uno hace mucho hincapié en que la sanidad o el plan sanitario de un establecimiento, o sea de cría o de tambo, son muchas más cosas que el solo hecho de una aplicación de vacunas, ¿no? Tratar de dejar el concepto de que no es solamente aplicar vacuna y me olvido y ya hice un plan sanitario, sino de dejar la idea de que son muchas más actividades que van de la mano con la nutrición, con el confort animal, con evitar situaciones de estrés, para que el mismo animal tenga las herramientas para poder responder de la mejor manera a los patógenos que normalmente están en el establecimiento. Entonces, la idea de la sanidad en general como un pilar fundamental en el aumento de la productividad, junto con la genética, la nutrición, el manejo en general, son un montón de actividades que dentro de ellas una es la aplicación de vacunas. Capacitar al productor y también al personal. Sí, capacitar a los distintos participantes de la empresa, de la cuestión productiva en sí, ya sea el que toma las decisiones, que es el empresario, el que tiene que hacer la diagramación del establecimiento en sí, de las mejoras que se necesitan, y al empleado también por el manejo de los animales, de disminuir cualquier situación estresante, a la vez también capacitarlo para detectar el animal enfermo, porque por más que se haga un plan sanitario acorde y bien, que esté bien desarrollado, siempre algún animal se va a enfermar, entonces tratar de minimizar las pérdidas con una detección rápida y la instauración de un tratamiento adecuado. Quizá es muy importante la charla con los empleados del establecimiento. Uno de esa manera va detectando los problemas que hay y muchas veces ellos ya saben, el empleado, los problemas que hay, los problemas de manejo, que a veces lo hacen por rutina y los están haciendo mal. Claro, hay veces que hay cuestiones que uno dice que son por herencia, ¿no? Porque siempre se hacían de esa forma, porque es la tradición, por así decirlo, y uno sin querer no sabe que se pueden hacer a lo mejor de otras maneras, que termina siendo más beneficioso para todos, porque un animal que esté bien, que se maneje de la mejor manera, va a estar más sano y va a ser más productivo, entonces en realidad termina siendo más beneficioso para todo en sí. Entonces la capacitación en buenas prácticas ganaderas, que es lo que se llama, es importantísimo para todos, para los distintos estamentos, para lograr ese mayor nivel de producción o llegar a lo óptimo de producción que esa genética nos permite. ¿Cuáles son los problemas más comunes que te encontrás yendo a campo? Y son diversos, cada establecimiento va a tener su problema. Obviamente que en establecimientos lecheros la diarrea neonatal en guachera es un tema bastante recurrente de varias consultas, donde también volvemos a que el plan vacunal de la vaca al secado, de la vaca o de la vaquillona también en la entrada del preparto, después que sea el ternero calostre bien, de que nazca en lugares correctos, es todo un tema para contrarrestar, o sea, son todos puntos, mejor dicho, para tratar de contrarrestar esa diarrea neonatal. En cría estamos viendo que con la intensificación de los sistemas de mayor cantidad de vacas por hectárea, con la utilización de pasturas, que a veces obviamente se utiliza en parcelas, tratando de hacer, o sea, haciendo hacinamientos ahí puntuales importantes, estamos viendo también problemas serios de diarreas en terneros, o principalmente en los que son las colas de parición, la cabeza, el cuerpo de parición no tiene ningún problema y después a medida que se van contaminando los lugares ya empezamos a ver problemas serios de terneros como si fuera un ternero de tambo, por así hacer la comparación. Pero después cada establecimiento puntual va a tener su problema mayor o menor de leptospirosis, de diarrea viral bovina, de complejo respiratorio, algunos más o menos de gastroenteritis verminosa, o sea, cada establecimiento, de acuerdo a sus condiciones también de manejo, a su cuestión nutricional, va a hacer que tenga más o menos posibilidad de tener distintas enfermedades. ¿Cuáles son los problemas más graves que te encontraste este año con la gran sequía que hubo en toda la zona?
Y yo creo que el más importante que hubo fueron las intoxicaciones por nitrito en cuanto a la cantidad de animales afectados en poco tiempo y a lo brutal, aparatoso que fueron los casos, porque fueron de un día para el otro gran cantidad de animales muertos de acuerdo a los establecimientos. Entonces creo que por esa sequía, por esas condiciones en las condiciones edáficas del clima, cuestiones de ese tipo que hace que la pastura se cargue más de nitrógeno en sí, que se cargue más de nitrato, el bovino lo transforma rápidamente en nitrito y se produce la intoxicación. Creo que fue uno de los más llamativos, a lo mejor probablemente. Después, lo de la crianza, yo creo que año a año siempre es lo mismo. Varían a lo mejor los profesionales o los establecimientos que nos realizan las consultas, pero siempre es un punto importante. Y como les decía, este año también hubo muchas consultas por problemas en terneros de cría también. ¿Cómo hace el productor para evitar este problema de nitritos? ¿En qué tiene que estar atento? Sí, yo creo que son las condiciones propias del clima las que tuvimos acá, las que tuvimos en una región muy importante. Uno a veces no está del todo, no sabe bien que esos factores pueden llegar a esa intoxicación. Lo que sí hay que tener en cuenta que esa intoxicación por nitrito no solo ocurre por años secos, sino que cuando se utiliza un potrero o un lugar donde hubo mucho hacinamiento de animales, llámese un corral de preparto o a lo mejor corrales de recría que después se hacen pasturas, no se utiliza más para esa función y se hacen pasturas, el suelo queda rico en nitrógeno. Entonces todo el pasto que crezca ahí puede llegar a tener alta concentración. O por ejemplo un silo donde hubo un silo autoconsumo o donde un lugar que se utilizó como nochero, por así decirlo, si después crecen pastos ahí, cualquier sea ese pasto, la cantidad de nitrógeno que tenga ese va a ser mayor, obviamente. Entonces, las condiciones epidemiológicas cambian de acuerdo año a año y para la misma intoxicación puede variar, ¿no? Pero lugares con fertilizaciones, lugares con estrés importante por estrés hídrico como el que sufrimos, o lugares que fueron utilizados con gran cantidad de animales previamente, tenemos que tener en cuenta que la concentración de nitrógeno que puedan tener, de nitratos, que puedan llegar a tener esos pastos, pueden ser altos. Digo nitratos porque en realidad la intoxicación que mata al animal es la intoxicación por nitritos. El animal incorpora esos nitratos y los transforma rápidamente en nitrito y ahí es donde ocurre esa muerte aguda. ¿Cómo fue el resultado de las preñeces y pariciones con la seca del 2023? Sí, en cría hubo un poquito de merma. Nosotros, el área de influencia que nosotros tenemos con respecto a los tambos, o sea, en nuestra área que hay mayor cantidad de tambos, no vimos tanta merma en ese sentido. Lo que sí vimos que por la sequía y al haber carencia de comida en cantidad y calidad, los prepartos no fueron los adecuados. Por ende, las patologías de un preparto inadecuado, como ser hipocalcemias o distocias o retenciones placentarias, obviamente que fueron mayores, y por ende los terneros en sí a veces nacen un poco más débiles o tenemos problemas de calostro, de producción de calostro por una nutrición inadecuada de ese periodo de transición. Nosotros siempre hacemos hincapié que el periodo de transición de una vaca lechera, o sea que va desde el preparto hasta que pare y después las primeras semanas postparto, es un periodo muy crítico para la vaca y que trae repercusiones para ella y obviamente que al tener repercusiones en el parto y en la producción de calostro va a tener repercusiones para ese ternero. Entonces ahí es donde tenemos que tratar de hilar fino en cuanto a la comida, nada extraordinario, pero sí tratar de tener algunos conceptos básicos como para evitar esos problemas. Pero dada la realidad que tuvimos este año, obviamente que teníamos que manejarnos con los alimentos que teníamos. No podíamos, si bien a veces uno deja una indicación de buscar tal alimento, la situación económica por la seca misma complica a veces tratar de suplir como debería ser. Para ir cerrando esta nota, ¿qué le dirías a todos los productores y los colegas de la República Argentina que estén atentos a este verano que viene muy caluroso? Sí, estamos en una época donde otra vez el estrés calórico en nuestra zona, me imagino que arriba para el norte es peor aún, con las condiciones de temperatura y humedad que estamos teniendo, toda inversión que se puede hacer en sombras, en aspersores, en
en todo lo que sea para minimizar el estrés calórico en general, va a repercutir en mayor producción, o en realidad va a repercutir en que no caiga tanto la producción que vienen de los meses de octubre y noviembre, obviamente. Que esa repercusión de estrés calórico obviamente es inmediata en cuanto a la producción en sí, a la reproducción también, pero después también nos dejan secuelas, porque los picos de producción de esas vacas que paren con este estrés no van a ser los mismos. La calidad espermática de los machos de acá a 45 días no va a ser la ideal, de acá a 45 60 días. Entonces hay un montón de repercusiones que son ahora, hoy, y va a haber repercusiones de acá a 2 meses, 3 meses y probablemente un poco más también, por no haber mitigado en lo posible los efectos del estrés calórico. Entonces, cualquier esfuerzo que se pueda hacer, el cambio de nutrición, tratar de que no genere tanto calor la comida que le estamos dando, que tratar de que sea más concentrada. Bueno, hay un montón de medidas a adoptar para minimizar el efecto de estrés calórico. Mi recomendación es que traten de estar seguros de tener las condiciones para pasar este verano de la mejor manera. Desde esta Facultad de Ciencias Veterinarias aquí en Esperanza, provincia de Santa Fe, siempre desde tu cátedra pueden ayudar al productor. He visto muchos productores que vienen acá, a veces hasta con animales muertos, para que le hagan la autopsia, para que digan qué es lo que tuvo. ¿Cómo hacen para contactarse con ustedes? Sí, nosotros tenemos, bueno, el contacto de la facultad directo, el teléfono. También muchas veces hay un teléfono de acá de la guardia. Y bueno, en sí nosotros brindamos un servicio de diagnóstico acá en la facultad con los animales muertos. La realidad es que nos llegan animales o fetos abortados o animales más chicos por el tamaño y la imposibilidad a veces de transportarlo, pero cuando se solicita y se puede, obviamente tratamos de ir a campo, porque uno ve también la realidad donde están esos animales. Entonces el panorama que uno tiene a veces es mucho mejor con esas visitas. También hay un servicio de internación para otras especies, en el caso de equino, de cirugías, que brinda la facultad. A la vez la facultad cuenta con laboratorios y que dan de ayuda diagnóstica para llegar a la etiología lo más preciso posible. Así que en eso nosotros trabajamos con veterinarios principalmente, que nos hacen llegar los casos de los distintos productores a través de ellos.